Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al primero y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupado por vida, ni por qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, ni con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y el vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues, si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará a sí mismo, cada día le basta su propio mal. Palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? Esta fue la lectura que me quedó pendiente la semana pasada, que por problemas técnicos cibernéticos, podemos decir, no pude subir el audio. Así que en esta edición vamos a hacer tanto la de la semana pasada como la de esta semana, la que toca este domingo. Esta es la última lectura de domingo de Evangelio del ciclo A del tiempo ordinario de la primera parte, pre-cuaresmal. En este momento, desde el miércoles, estamos en la cuaresma. Y este justamente va a ser un texto bisagra, porque la cuaresma, si bien tiene uno de los colores más caros de hacer, solamente los reyes se vestían de púrpura, y el gran color cuaresmal, sin duda que es el púrpura, lo vamos a ver durante estos 40 días, y en especial durante 3 domingos, porque hay uno que se suele usar el rosa, o al menos así se usaba. Va a ser la bisagra, y Jesús va a ser un llamado de atención especialmente a los paganos, a los gentiles de aquel momento, que eran griegos o de cultura griega, helenística. En este momento, año 30, por ahí, se vive bajo el influjo del Imperio Romano, pero la cultura romana, tal como la cultura de hoy en día, había clases sociales, y los que todos buscaban era la fama, el dinero, el poder. Había una aristocracia muy consolidada, muy fuerte, sobre todo los senadores, esos que eran los que mandaban junto con el emperador. El emperador era la persona más rica del mundo de aquel momento. Entonces siempre se va a ver esta puja, esta dirección hacia el dinero, y no el dinero en sí mismo, sino el dinero como poder. En definitiva, a cada una de las alusiones que nos va a hacer el Señor va a ser a la apariencia hacia los demás. En definitiva, primero hace una clara
incisión, una clara separación entre servir a Dios y al dinero, y lo pone como en esta parábola, en esta enseñanza del siervo que tiene dos señores. Es una locura, ningún siervo tiene dos señores, tenían uno solo. Bueno, ¿y por qué no tenían dos señores? Primero y principal, porque el esclavo era propiedad de su amo, era un bien más, como nosotros podemos tener una computadora, un sector de tierra, etcétera. Bueno, también se vendían los terrenos, y junto con los terrenos los esclavos. Y después da otra razón: porque aborrecerá o porque se entregará. En nuestra vida tenemos muchas obligaciones en muchos ámbitos y tenemos que priorizar. Es importante el estudio, por ejemplo, pero si hay un familiar que está mal, bueno, vamos a atender al familiar y vamos a dejar el estudio un poco de lado, o entre el estudio y el trabajo, etcétera. O sea, ante las demandas de tiempo que tenemos en nuestra vida, tenemos que empezar a discriminar y a enfocarnos, a priorizar qué es lo más importante, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer. Todo no se puede hacer. Bueno, acá están hablando a un entorno judío, que el dinero siempre le fue importante a los judíos, porque en el Antiguo Testamento el castigo que se le hace a Adán, más allá si fue un sujeto histórico o no, lo que importa es la enseñanza, era trabajar, fatigarse, y los judíos incluso desde antes de Babilonia, eran famosos por el comercio, la tratativa de comercio, que si bien era un oficio despreciable, siempre en las castas sociales venían esclavos, artesanos y vecinos, igualos, bueno, depende en el lugar donde sea, tenían su nombre. Por ejemplo, los espartanos estaban los igualos o iguales, que eran los guerreros. Después estaban los artesanos y después estaban los esclavos. Bueno, o la aristocracia, los artesanos y los esclavos. Siempre las jerarquizaciones siempre van en ese tipo como de pirámide. Y los judíos, sobre todo en Babilonia, se hicieron famosos por el tema del comercio. Si bien estaba mal visto porque tenían que trabajar con las manos, y eso era algo indigno, siempre los más dignos o eran guerreros o no hacían trabajos manuales. Esto incluso llegó hasta la Edad Media. Era mal visto que un noble hiciera trabajos manuales. Esa era cosa de artesanos o de esclavos. El tema del dinero va a dar poder, y este poder, el problema es la opulencia. La opulencia estúpida y sin sentido de mostrarla a los demás. Por eso, en otro pasaje del Evangelio, el Señor dice: ¿y de qué le sirve ganar todo el mundo si cuando mueren va a quedar? Nadie al morir se lleva un camión de mudanza. Y siempre está la excusa: no, es para dejar a mis hijos. Bueno, los hijos se terminan matando por la herencia y termina siendo una división dentro de la familia que quizás no hace falta. Por eso acá no está el Señor atacando al trabajo, todo lo contrario, está atacando a la opulencia, a la vista a lo demás, y este deseo de poder, porque en definitiva el dinero es poder, porque es un medio bueno. Para vestirme necesito dinero, para comer necesito dinero, yo al trabajo, cuando trabajo, me reditúan, me pagan con dinero, y después yo elijo qué hago con ese dinero. Pero acá el Señor está hablando, si bien Mateo le escribe a judíos conversos, está haciendo la distinción con respecto a los gentiles, como diciendo: no caigan en lo mismo que tratan de hacer los gentiles, porque es un mal camino, no es el camino que Dios quiere. ¿Es importante el cómo uno se va a vestir? Sin duda que sí. Pero una cosa es importante o preocuparse, y otra cosa es desvivirse
En definitiva, por viendo qué ropa ponerse o qué ropa no. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo, más que el vestido? Esta va a ser la comparación. Dios que nos da, Dios nos da la vida. Nosotros tenemos que conseguir alimento. Dios que nos da el cuerpo, no el vestido. El vestido tenemos que buscarlo nosotros. Tanto el alimento como el vestido son cosas buenas. Pero alimento, yo puedo comer pan, como puedo comer un asado, y vestido puedo utilizar algo humilde, como puedo un gran tapado de lirio, que sería en aquel momento, o de lino finísimo, que sería en el momento lo más top, por así decirlo. Y el Señor va a hacer una comparación, una locura, para alguien que está pensando en el Antiguo Testamento. Las aves del cielo no siembran, no cosechan, no recogen, y sin embargo el Señor las alimenta. Bien, ¿cuál es el problema? En que los animales están por debajo del hombre. Está la lógica judía. Y segundo, que Dios manda trabajar. Entonces, ¿dónde está la comparación acá? Que a un judío le hubiese retorcido las tripas. No, miren, ellas no hacen nada de eso y ustedes valen más que ellas. No hay duda de eso. El añadir un codo a la medida de su vida, el codo en una medida, como yo digo, 1 metro. Bueno, cambiemos de unidades. Como yo digo, bueno, 1 hora. ¿Quién puede añadir 1 hora más a su vida? Nadie. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por esta vida? Preocúpense por la vida futura. Por eso la gran conclusión de todo este texto es: busquen el reino de los cielos, y el resto vendrá por añadidura. Pero primero, fíjense en la vida eterna. No se maten pensando en este mundo, porque a lo sumo vivirán 100 años. Y si no viven 100 años, el día de mañana podemos morir. Dentro de 5 minutos, nadie que está vivo está exento de la muerte. Ni nadie tiene la fecha pautada como diciendo, bueno, yo nací 16 de agosto del 88, sé que me voy a morir el 18 de agosto del 2034. No sé cuándo me puedo morir. Puedo haberme muerto antes, puedo morirme dentro de poco, como puedo morirme más adelante, y yo no lo decido. En definitiva, podré influir, pero no lo puedo decidir. Yo no puedo decir, a no ser que me suicide, no puedo decir, me voy a morir dentro de 72 horas. Entonces el Señor nos va a mandar a, ojo, pongan bien la vista, pongan bien el objetivo, el camino, hacia dónde van. Eso es lo importante. Piensen en la vida eterna, que es eterna encima. No piensen tanto en esta, o no se desvivan por esta, porque es breve, es 1 segundo. Es como si en la hora que viene me estoy preocupando por 5 minutos. Bueno, está bien, hay otros 55 que es más tiempo. Incluso hasta porcentualmente es mucho más importante el otro. Bueno, después nos preocuparemos por esos 5 minutos. Así que esta es la comparación. Esta fue la lectura de la semana pasada. Entramos en Cuaresma y tenemos una clásica: las tentaciones del desierto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el dedo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo:
También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Texto clásico para empezar la Cuaresma. El texto de las tentaciones, las 3 tentaciones del desierto. Los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, hablan de las tentaciones. Marcos dice tentación, Mateo y Lucas coinciden en cuáles son, distinto orden. Es la única variante. Cosas importantes a aclarar. El espíritu, con mayúscula, el ruaj, en hebreo, el espíritu lleva a Jesús a ser tentado por el diablo. Diabolos, aquel que se opone. Van a ser llamados así los demonios. Son ángeles que se oponen a Dios, se oponen a la gracia de Dios. Eso significa diablo, aquel que se opone. Es el espíritu quien lleva a ser tentado. Primera cosa que suena rara, una de las pruebas que nos da el Señor. Ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Fue histórico? No lo sabemos, no tenemos una máquina del tiempo. Sin embargo, el 40 en la Biblia tiene un número, es un número muy cargado, porque 40 fueron los años del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo hebreo en el desierto durante 40 años. Este 40 está hablando de un número fáctico, por eso dice 40 días y 40 noches, o es un número simbólico. No viene al caso. Humanamente, ¿se puede vivir 40 días y 40 noches sin comer? Porque acá no está hablando de la bebida, por lo menos el ayuno, acá parece de alimentos. De cualquier alimento, todos los alimentos, no lo aclara. Sí, hay casos médicos donde uno se puede estar 40 días sin alimentarse de sólidos, sobre todo en Oriente con la meditación. Hay quienes pueden tolerar muchos días, muchas semanas, sin comer un bocado, sin beber tampoco, y sin embargo siguen vivos, meditando. ¿Cómo es eso? No sé, no tengo idea. Versículo 3, esto es Mateo 4, versículo 1 al 11. Versículo 3. Acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que no lo sabía, tenía la duda, una sospecha. Di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Hijo de Dios, también le está diciendo Cristo: sos Dios. Entonces, ¿por qué duda? Sería la pregunta. ¿Por qué lo tienta? ¿Lo tenía en claro? ¿Cuánto sabe el demonio, o cuánto nosotros creemos que sabe el demonio y a decir verdad no sabe? Una interesante pregunta. Y acá, en estas 3 tentaciones, Jesús siempre va a hacer lo mismo. El diablo interroga, hace una pregunta, hace una prueba. Jesús solamente le contesta con la palabra. No se sale de la palabra. Entonces Jesús responde: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante, creo que estaba en el Pentateuco, si mal no recuerdo. Segunda, me parece que sabemos de qué pan está hablando, de un pan espiritual. ¿Por qué lo aplica acá? ¿O no? Para darle una respuesta. Estas piedras se convierten en panes, ¿por qué? Porque el Señor tenía hambre, como toda persona. El problema que muchas veces nos engatusa,
que nos trae el diablo, los diablos, es que aparentan medias verdades o medias cosas buenas o verdades menores, verdades o bienes menores. Y acá es un bien menor, porque el tener hambre y el buscar alimento no es nada malo. Nadie puede decir eso está mal, sin duda que no. Pero Jesús le va a decir, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Hay algo, si todavía no comí, por algo es. Estar haciendo la referencia a Dios, por algo será. Así que más vale no hacerlo, sino que alimentarse de Dios. Conectando con la lectura del domingo pasado, que hace un rato la leímos, preocuparse en la vida eterna, eso es lo que importa. Versículo 5. El diablo llegó a la ciudad santa. Primera referencia de Jerusalén. Más allá de cuando Jesús era niño, es esta. Le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. ¿Qué hace el diablo? Contesta con otra palabra del evangelio. ¿Entendió el juego de Jesús? ¿Lo entendió a la perfección? Entonces dice, bueno, está bien, si me vas a citar las sagradas escrituras, entonces yo también te las voy a citar. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Y Jesús qué hace? ¿Sale de la palabra de Dios? No, vuelve. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acá Satanás está al horno, puede decirse. Entonces va a buscar la última tentación, y esta va a ser la más jodida. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, es el Rey que debe gobernar con todo poder y toda gloria. Está destinado a gobernar sobre todas las naciones, y Satanás se lo da. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Y acá hay algo importante, porque acá vemos que si bien a Satanás se le dice el príncipe del mundo, lo que esto muestra es que no le interesa ese poder, no le sirve ese poder. Él lo que quiere es que se lo adore como una deidad. Por eso Jesús va a terminar diciéndole, y ahora sí, sale un poco de las escrituras, dice, apártate, Satanás. Le puso un nombre. Un nombre. Hasta ahora Mateo solamente había hecho diablo, diablo, diablo. Acá Jesús pone un nombre. Apártate, Satanás. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Entonces el diablo lo deja, y aquí se acercaron unos ángeles y le servían. La pregunta es, el Señor, por ejemplo, segunda tentación, se lanza al abismo, sin duda, porque su vida siempre termina en la pasión. La parte más clara de los 4 evangelios es la pasión. Es más, parece como que primero se redactó eso y como que después se fue diciendo bueno y antes, bueno y antes, bueno y antes. Por eso las grandes divergencias entre los 4 evangelios son al principio. Al final, sobre la pasión y sobre el querigma, todos dicen lo mismo. El Señor se va a terminar lanzando al vacío y a punto de caer, a punto de desviarse. Por ejemplo, en Getsemaní, huerto de los olivos, aparta, Señor, de mí este cáliz. Sin embargo, siempre vuelve. No, ahí Jesús no pecó, porque es su voluntad humana la que no quería, como buen hombre, como toda persona que tiene miedo y tiene miedo a la muerte. Sin embargo, su voluntad dirigida hacia el deber, hacia la salvación, hacia lo bueno, es lo que triunfa.
queridos amigos y hermanos en Cristo, nos estaremos viendo la semana que viene. Que Dios los bendiga. Se despide Pax Tecum 88 Federico Giuntá. Nos vemos.